Trabajo de filosofía antigua y medieval, El hombre y Dios, presentado al tutor Edgar Cristanzo. En el transcurrir de la historia de la humanidad, el hombre, desde que es hombre, ha buscado la explicación a los elementos y cosas que desconoce. En la búsqueda de esta explicación aparece Dios, según cada cultura, según cada necesidad, según cada explicación. Dios llena este vacío de desconocimiento que anhela llenar el hombre, pero allí también surge un interrogante y este interrogante se ha venido acrecentando a medida de que la humanidad avanza hacia la ciencia y la tecnología. ¿Dios existe? Esta pregunta se viene haciendo desde hace muchos años. Si recordamos a Hegel en su trabajo de fenomenología del espíritu, hace mención sobre la muerte de Dios. En tanto, Nietzsche habla sobre el superhombre. Primero, Hegel se refiere al colapso de las ciudades-estado. El segundo, Nietzsche, se refiere a una persona capaz de generar su sistema de valores. Vemos entonces que Dios o su existencia preestablece un sistema y un orden de comportamiento según su. Ahora, no se pretende hacer ver si Dios existe o no, pues la demostración o no se basarían en fe y en teología, y se busca entrar más al campo de la lógica y de la razón en este sentido. Primero que todo, quisiera hacer un paralelo de la teoría creacionista con teorías científicas. En la teoría científica del Big Bang dice que primero todo era oscuro y acumulación de diferentes gases, y por algún azar del universo ocurrió una explosión, de allí viene el Big Bang. En la teoría cristiana, en el Viejo Testamento, nos dice que al principio todo es caos, y el día y la noche son uno solo, y entonces Dios separó el día de la noche, el agua de la tierra. Vemos acá que a pesar de que son distintas, que son contrarias, estas dos teorías tienen una gran similitud. Coinciden en que al empezar el universo todo era caos y luego una explosión o Dios o una energía ayudó a separarlas. Posteriormente en las teorías científicas encontramos que cuando la Tierra se formó, poco a poco se fue enfriando y por unos procesos químicos que no se sabe aún cómo ocurrieron, empezó a existir una forma de vida de manera rudimentaria en el agua y de a poco fue evolucionando. Aparecieron plantas, animales y la vida también llegó a tierra firme, evolucionó y el hombre es parte. Las teorías religiosas son parecidas entre sí, tanto la cristiana como la musulmana. Además, quiero adherir teorías como la chibcha, ya que proviene de nativoamericanos del área de nuestro país, Colombia, que nos dice, en el comienzo era la oscuridad, todo estaba sumido en las tinieblas, la tierra era blanda y fría, y nada crecía en ella, no había ni plantas, ni animales, ni belleza, todo era desolación. No había hombres. Los únicos seres vivos sobre la tierra eran el dios Nemequene, su mujer y su hijo. Nemequene quiso crear la vida y la belleza sobre la faz de la tierra. Así, tomando un poco de blando barro y frío, modeló las figuras de los hombres y de los animales. Y allí surgió la vida. Vemos el parecido de la teoría chibcha, de la leyenda chibcha, con la cristiana, donde también nos narra que el hombre es creado. Vemos el parecido a la teoría cristiana y en cierta forma a la teoría científica. Allí entonces vemos que a pesar de la distancia, a pesar de las creencias y a pesar de su fe, las teorías tienen un denominador común. Esto nos pone a pensar y tal vez a replantear las cosas. ¿Acaso es necesario la comprobación científica para la creencia existencial de algo o alguien? A pesar de que algunos estudiosos hacen ver que las teorías científicas distan mucho de las teorías religiosas, vemos que es todo lo contrario, que entre más se profundiza en el área, se acercan más las distintas teorías, que no importa la cultura, las religiones siempre llevan. Ahora bien, vamos a analizar un caso de un libro religioso como la Biblia, con sucesos y acontecimientos investigados por los científicos, que pienso que llama la atención. Pueblos de distintos lugares, de distintas culturas y que no se cree posible que se conocieran, narran los hechos de una manera muy similar.
Podemos empezar con un gran relato como el Arca de Noé, donde el mundo se inundó. Un relato similar se puede encontrar en distintas partes y en distintas religiones. Hasta acá, en Colombia, encontramos los relatos de los chibchas. Cuenta la leyenda que al dios Bochica, tras un fuerte diluvio, golpeó con un bastón una muralla de piedras y desinundó. Científicos afirman que encuentran rastros del diluvio narrado en la Biblia. Robert Biersma, descubridor del naufragio del Titanic, dice que hay evidencias que el diluvio de Noé existió en Oriente Medio, más exactamente en Turquía. Allí vuelven a cruzarse. En la religión se habla también de un alma, de ella también se habla en la filosofía. Platón nos dice que el alma es lo que nos asemeja a Dios. El alma todo lo conoce, es inmortal y su unión con el cuerpo es accidental. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo, por lo tanto no hay un alma separada del cuerpo. El alma es mortal, a contrario de lo que dice Platón. En la religión vemos el afán por la salvación del alma, para caer en el cielo y no en el infierno o purgatorio. Por otro lado, por el lado de la ciencia, se ha investigado sobre el alma, en donde se le ha dado hasta un peso, que es cercano a los 21 gramos. Un experimento realizado por el Dr. Duncan McDougall utilizó un sistema complejo de balanzas en una cama y convenció a un número de personas que estaban agonizando en pasar sus últimas horas de vida en estas camas, lo que le permitió llevar un registro exacto del peso de su cuerpo, desde unas horas antes de morir hasta justo después de la muerte. Así el Dr. Duncan buscó obtener pruebas sobre la existencia de la esencia incorpórea. Vemos nuevamente que la ciencia y la fe van de la mano, van hacia un mismo norte, a pesar de que algunas personas piensan que van. La existencia de Dios quizás no se pueda probar de manera científica, quizá no se pueda comprobar en un laboratorio, en un tubo de ensayo. Nos seguiremos preguntando quién creó a quién, si Dios creó al hombre o es el hombre quien creó a Dios. Pero, ¿por qué Dios no puede tener distintos nombres en distintos lugares? Así como en mi casa me nombran de alguna forma, mis amigos de otra, y en otros lugares de otra forma, ¿por qué Dios no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no puede ser Alá? ¿Por qué no puede ser Jehová? ¿Por qué no puede ser Jesús su Hijo? ¿Por qué Dios no puede tener distintos nombres y seguir siendo el mismo? ¿Por qué lo que no se compruebe en un laboratorio es falso? ¿Acaso Dios no puede ser la energía que nos mueve, la energía que nos rodea, la energía que nos calienta? No puede ser Dios. Si volvemos a la ciencia, ella misma nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces Dios, siendo energía, estando en nosotros y en todos lados donde Dios nos rodea, ¿por qué las personas deben perder su fe? Este trabajo no pretende decirle a la gente si creer o no creer en Dios. Este trabajo lo único que pretende es buscar un paralelo entre la religión y la ciencia, en donde sí, la ciencia nos ha ayudado mucho y la humanidad ha avanzado, pero si bien la religión y Dios también son muy necesarias, son los que nos ponen los parámetros de comportamiento. ¿Qué sería de la humanidad si no hubiera existido ese Dios que nos lleva y nos rige los comportamientos? ¿No caeríamos en una anarquía? Actualmente vemos cómo la separación del hombre hacia Dios ha llevado a un caos. Niños o hombres que cometen actos en contra de su familia, que cometen actos antiéticos. Entonces, esta sería la reflexión para terminar mi trabajo. Muchas gracias.